esperei na lua crescer, vi cadeira boa, sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu. Pues muy bien, es importante precisar que la lectura de libros o este material realmente nos deja muchísimo, porque nos invita a la reflexión de cuál es el costo de los derechos de los gobernados. Es un libro que realmente no tiene complejidad para poder desprender el mensaje que nos pretende transmitir. Tiene argumentos que realmente se apegan mucho a las sociedades del contexto de hoy en día. Realmente los autores de estos libros nos manifiestan argumentos interesantes. Podríamos decir que el principal es la garantía de los derechos de los gobernados en un Estado de Derecho moderno. Y para ello es importante decir que los derechos no tienen, como tal, no pueden ser gratis. Realmente los derechos cuestan. Yo creo que por eso el título de esta obra, y tan cuestan que no es fácil garantizar la satisfacción de estos para los gobernados. ¿A qué vamos con esto? Que realmente los derechos en una sociedad, los cuales se reconocen en el orden constitucional, tienen que ser garantizados a través de diversos medios, ¿no? Es decir, en principio podríamos creer que la intervención del Estado podría garantizar estos derechos. La omisión en sí mismo garantizaría la calidad de estos derechos. ¿De qué manera? Bueno, pensemos en el derecho a la libertad de expresión. Pensemos en... Muy buenos días, Carla. Gracias. Pensemos también en el derecho a la expresión, en el derecho a la igualdad, esos derechos de primera generación. Y pensemos que en principio la omisión del Estado propiciaría la garantía de estos derechos. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, pues no reprimiendo a los gobernados, permitiéndoles esa libertad de expresión, esos derechos mínimos, ¿no? También habría que hacer constar que el papel que juega el Estado es sumamente importante para su protección. El autor Holmes y Sustein, ambos autores, comentan en el libro que los derechos pueden dividirse en dos: los derechos morales y los derechos civiles, ¿sí? Sí. Acorde con esto, el papel de la moral, el papel de los derechos morales es sumamente fundamental para definir el papel que juega el Estado, porque si no están políticamente definidos y el Estado no los protege, estos no pueden ser, los derechos civiles no pueden ser protegidos una vez que por ende los derechos morales hayan jugado un papel fundamental. También es importante que los derechos sean definidos para que posteriormente el Estado los lleve a cabo a través de los instrumentos políticos. Es importante saber que el sentido legal de los mismos puede contrastar acorde con los diferentes países en los que estos sean garantizados. Así es, y bueno, realmente esto tiene que ver con el principio, con la obligación de pagar impuestos que veíamos, que comentábamos la transmisión pasada, que no obstante que en principio estos derechos pueden ser garantizados, con la simple omisión del Estado requiere de su intervención, de su participación para garantizarlos. ¿Y cómo lo va a hacer el Estado? A través de los recursos que va a recaudar mediante diversas imposiciones, mediante diversos impuestos que los ciudadanos deben de pagar, sean o no miembros de esta sociedad, ¿no? Esto también genera o les impone la obligación para que los que también no radican ahí,
no nacen ahí. Ajá, el ámbito de los presupuestos también es importante, puesto que si no, quiere decir que si estos no, ¿de qué manera podemos ejercer y obtener justicia? Si muchas veces cuando nosotros no pagamos hacia el Estado los impuestos, no podemos obtener la justicia como se debería. Muchas veces esto es contradictorio, puesto que si nosotros no pagamos, entonces no vamos a obtener la acción del Estado como tal a través de los tribunales. Es ahí donde los tribunales empiezan en su función. Si bien es cierto que los derechos de primera instancia y de segunda, como son clasificados por el mismo gobierno, no van a poder tener la calidad que se debe, puesto que nosotros, si una vez no tenemos los recursos, entonces quiere decir que nosotros no vamos a obtener la justicia como tal. En eso también hace hincapié el autor. Sí. Y pensemos en todos estos derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la asociación, la participación, la libre expresión, la libertad de credo en sí. Hay otro argumento en el cual señalan los autores, bueno, los derechos sociales son los que cuestan, ¿no? Son los que realmente generan un gasto mayor que los derechos civiles, que los derechos de primera generación. Porque en realidad hacer valer estos derechos es manifestar las pretensiones a través de los tribunales, quienes se encargarán de impartir justicia, y esa injusticia no se va a impartir en forma gratuita. Esto tendrá un costo que bien no se reditúa en algo que el mismo ciudadano paga directamente hacia el tribunal o hacia la instancia que imparte justicia, no, sino a través del cobro de los impuestos que se van a generar por diversos ingresos que tenga el contribuyente, claro, en función de los principios que analizábamos la sesión pasada, de justicia tributaria, de equidad, estos principios que sí se recalcan. Y bueno, realmente también la proporcionalidad de la garantía de estos derechos pues va a ser en función de las necesidades y prioridades que tenga la sociedad. No podrá ser congruente un excesivo cobro de impuestos frente a derechos que realmente se ven muy limitados o que realmente no se reconocen en ese orden jurídico. Sí, exactamente. Pues también las teorías positivista y la teoría desnaturalista hacen énfasis a esta división de los derechos en cuanto a la presunción del derecho moral y el derecho civil, porque para unos puede ser que sean garantizados de cierta forma a través de la definición de lo que los derechos per se son, que son una instancia a las cuales el ser humano tiene garantizados por su simple característica, por su simple índole, y para los otros, de acuerdo al derecho positivista, podría definirse que estos van acorde y apegados con lo que estrictamente define la ley. Bueno, me gustaría que David también les explicara otro capítulo que podría definir a la clasificación de los derechos como Holstein y Sustein definen. Claro. Partiendo de la concepción que tienen estos autores sobre los derechos, partimos en que realmente no podemos encontrar una definición que sea aceptada de manera universal, porque los derechos van a ser definidos en función del contexto que los determine, es decir, van a ir evolucionando de acuerdo con las necesidades y el orden jurídico que se establezca en un determinado país, en un determinado estado de derecho. Y para ello es importante hacer esta separación entre los derechos morales y esta dicotomía que explican los autores. En principio hay que decir que tenemos los derechos morales y los derechos propiamente
económicos, por decirlo así, son los que tienen un valor que pues se determinan en función de diversas leyes, por ejemplo la ley de la oferta y la demanda, es decir, esta connotación que les da un valor propiamente más económico, ¿no? Y al hablar sobre los derechos morales, bueno, es difícil el reconocimiento que en los órdenes diversos se les otorga, ¿no? O sea, realmente pues no podemos garantizar un derecho que no ha sido como tal reconocido. Y bueno, aquí los autores manifiestan un poco esta dicotomía de acuerdo con los derechos que se entienden desde una perspectiva positiva y desde un ámbito negativo. ¿Quieres hacer algo? Sí, también redefine mucho lo que se denomina como justicia penal, haciendo un ejemplo. Por ejemplo, mencionan también el caso de 1996 de un incendio, no sé si fue bueno, fue en Estados Unidos en los años 90, y esto hace énfasis a que la justicia civil y la seguridad social sobre todo no puede ser delimitada y asegurada como se debería si no se tienen los recursos con los cuales poderles llevarlo a cabo, con los cuales se puede llevar a cabo. Eso habla mucho de que si un Estado no cuenta con el capital o tiene una política neoliberalista o es tendiente a su contraposición, tendiente a una política contrapuesta, entonces la seguridad social y la seguridad civil, ¿en qué lado queda? Hace mucho énfasis en eso. También la seguridad penal, la justicia penal, perdón, nos habla también acerca de que si por ejemplo una persona al ser juzgada en el ámbito penal, ¿cuáles son las garantías a las que a las garantías que el Estado, cuáles son las garantías a las cuales el Estado le va a administrar? ¿Cuáles son las vías posibles para que su caso y su resolución sea más expedita? Entonces, hace mucho énfasis en esta parte sobre la redefinición de justicia penal y el énfasis en el aseguramiento de la justicia civil y la seguridad social. Sí, es correcto. Y pensemos, por ejemplo, en derechos como a la seguridad, derechos como a la educación, como a la salud. ¿Cómo garantizar estos derechos? Y desde un punto de vista quizá más crítico, más analítico, pensemos en cómo garantizarlos previamente. Por ejemplo, bueno, este ejemplo que venía sobre el incendio que hay en Estados Unidos, es decir, ¿cómo poder actuar frente a este tipo de eventos fortuitos, de eventos inesperados, que el Estado ya actúa? Es decir, que si no tenemos esas herramientas para poder prever este tipo de catástrofes, tendríamos que hacer uso de estos recursos, ¿no? Destinar recursos para prever catástrofes o prever cosas que de repente de un momento a otro se traducirían en un gasto excesivo, y que al no destinar estos recursos o esta parte de lo recaudado, pues pudiera prevenir muchas catástrofes, muchos eventos que no se desearían en una determinada población. Asimismo, pues el financiamiento de estos derechos que haría el Estado con los contribuyentes. ¿Qué es lo que quieres que se garantice y en función de qué? ¿Tú qué me vas a dar y cómo es que tú vas a ir pues cubriéndome esos gastos? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Hacia dónde van a parar? Y garantizar que realmente la autoridad podrá hacer uso pues apropiado de esos recursos, que el destino sea para ello, y que realmente pues se haga con base en cálculos que realmente sí determinen pues la garantía de estos derechos como tal. Sí, ahí es donde entra el uso de la fuerza y la acción penal para castigar las infracciones en cuanto al uso indebido de los presupuestos, sobre todo en materia de derecho privado. Por ejemplo, en materia de propiedad, si son mal utilizados y si existe algún fraude acorde con estos,
la fuerza, el Estado, a través de sus instituciones, a través de sus tribunales y sobre todo del poder en sí judicial, va a atacar este tipo de acciones que contradicen sobre todo el elemento que constituye el derecho de los presupuestos y su seguridad. Sí, y bueno, aquí hacemos mención de otro derecho que es el derecho a la propiedad, que aquí pues cabe resaltar que hacen diversas anotaciones, porque bueno, introduce con cuál es base del concepto de propiedad, ¿no? Pues este derecho real de explotación de un bien inmueble que tenemos derecho los gobernados a disfrutar, y en función de esto pues se va a determinar unas ciertas cargas y obligaciones de mantener este bien, y asimismo pues contribuir para que en función de las dimensiones que tengamos de este derecho pues se paguen los respectivos recursos, los respectivos impuestos a cubrir. Sí, también, de hecho, rescato mucho lo que David Hume establecía acorde con la propiedad, que lo define como una creación política. Es lo que, bueno, al principio de la conferencia, bueno, de esta transmisión, establecía que el papel de la política es un elemento que juega un papel fundamental en esto, porque per se son varias las características que van a definir al Estado y la política a través de la cratología. Va a determinar las vértices por las cuales el Estado va a ejercer los derechos a la propiedad. Sí, y bueno, para hacer la recaudación de estos impuestos es necesario que se actúe de una manera responsable y de una manera, pues, canalizar toda esta, todos estos recursos destinados a la garantía de estos derechos. Buenos días, compañeros de la FINET. Lamento haber llegado tarde, hay un poquito de tránsito, lo siento. Bueno, estamos abordando en este episodio este tema que es del costo de los derechos para la población, el impacto que representa una buena recaudación, como mis compañeros ya lo han comentado. Bueno, yo creo que también un poco de las cuestiones que hay que analizar en este libro es el lado negativo que nos representa para los contribuyentes. El costo de los derechos, ya que muchas veces se plantea que los impuestos son cuestiones meramente negativas que no tienen ninguna función positiva para el ciudadano, siendo contrario censo, ya que vemos que un Estado de derecho, como lo mencionaban mis compañeros, funciona en base a un costo. Este costo pues es pecuniario, es en dinero. Entonces pues muchas veces se da en esta función que disfrutamos de ciertos derechos civiles, de ciertos derechos políticos. El autor menciona mucho en el libro los derechos que son de primera generación, los derechos sociales. Sí. No sé si ya entraron también un poquito al estudio de eso. Sí, si quieres hablar. Son principalmente, ¿no?, el derecho de votar, de ser votado, los derechos de seguridad pública, servicios públicos. Todo esto, como vemos, pues, al pertenecer a una comunidad, pues tiene un costo que no vemos nosotros realmente, pero que el Estado se manifiesta en estos servicios públicos que disfrutamos, como drenaje, como seguridad pública, como cualquier tipo de servicio público que se les venga a la mente, y que pues muchas veces no tenemos la cultura, como lo comentamos en el episodio anterior, de pagar impuestos. No se nos dice que todo esto repercute en nuestro desarrollo como parte de una sociedad, parte de un grupo. ¿No es así? Sí, es correcto lo que apuntas, Mauricio. Realmente es que la obligación de pagar impuestos no es mala, y no es mala porque realmente con estos impuestos se busca pues así, exactamente, al mismo tiempo que obtenemos servicios se garantizan muchos derechos que realmente no es las personas, los ciudadanos nos acercamos a los gobernantes y les exigimos que nos reparen, no sé, el drenaje, que nos
brinden servicios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántas personas pues no tienen ese disfrute de servicios que realmente no son garantizados, y realmente viene aquí pues una incongruencia, ¿no? Aquí es lo que nos manifestaban en los comentarios, que sí, ¿no? Realmente el abuso de ese poder, de esa potestad tributaria del Estado, en función de esto pues realmente no han sido destinados para ellos, se quedan, no hay una circulación de estos impuestos, y realmente todo esto pues es debido a una mala administración, a una mala organización, a la incompetencia quizás de nuestras autoridades, a la falta de cultura en materia fiscal para la población. Es decir, realmente sí, anotando los puntos que nos marcan estos autores, pues decir que realmente si buscamos esa satisfacción, buscamos esa garantía como tal de estos derechos, debemos de contribuir, porque realmente no es gratis, nada en la vida es gratis y no tiene por qué serlo gratis. Yo creo que estamos, pues al haber pues firmado, yo creo, el contrato social, ¿no?, que se establece en una sociedad, pues tenemos que al tener la libertad de haber elegido a las personas que van a realmente, estas autoridades que van a determinar los impuestos, que van a calificar el destino de los mismos, pues yo creo que es ahora tomar en cuenta las consecuencias de estos actos. Sí, ahí es donde habría que cuestionarse cuál es la seguridad de nuestras adquisiciones y nuestras transacciones, puesto que estas dependen mucho de si son destinadas para algún fin público. Aunado a esto, pues los programas sociales que son implementados a partir de una política del Estado nos dan mucho a desear, y nos surgen muchas cuestiones acorde a dónde van a parar estos recursos, porque nuestras transacciones, como bien lo dice David y Mauricio, van a depender de la regulación de vida que tengan estas. Si no, pues va a ser totalmente perjudicial. Así es. Bueno, también nos comentan ahorita que la importancia de pagar impuestos, que es culturalmente, ¿no? Esto ya lo habíamos empezado a tocar en el episodio anterior, como vemos que realmente pues es una cultura, no es parte de la educación que nos dan. Nos preguntaban también en el episodio anterior que nosotros desde cuándo conocemos los impuestos. Pues realmente confesamos que es desde que entramos a la Facultad de Derecho, ¿no? Que esto es triste porque debería de ser algo que no sea común a un profesionista, ¿no?, sino que sea común a cualquier persona que recibe educación pública, que se le despierte este sentimiento de pertenecer a la comunidad y por ende esta necesidad de contribuir económicamente al erario, que es lo que platicábamos la sesión anterior. Bueno, también lo que habría que recalcar un poquito de este libro es que nos asoma a las teorías nuevas, las teorías contemporáneas en las que se gesta esto. No es parte del mismo sistema. Sí. Bueno, retomando las teorías de este libro, son interesantes porque nos acercan a cuestiones de pensamiento anglosajón que se están dando, a cuestiones de Ronald Dworkin, de Isaiah Berlin. Mucho se toca a Isaiah Berlin, que es un filósofo actual que se está tratando y plantea la libertad en dos sentidos, ¿no?, un sentido negativo y un sentido positivo, muchas veces relacionado con el Estado y con la capacidad contributiva. La libertad en sentido negativo es un no hacer por parte del Estado. Esto pues es como mayormente lo entendemos, ¿no? El derecho es aquella cuestión con dientes, como afirma el autor en este libro, que se dota al ciudadano. ¿Para qué? Para que pueda ejercer y pueda defenderse ante el Estado, que es un superente contra la que se plantea que está desprovisto el ciudadano de armas. Entonces, pues sería la libertad en un sentido negativo, y libertad en un sentido positivo pues sería realmente lo que ahonda el libro, ¿no?, que es el costo de los derechos, cuánto cuesta mantener los derechos en un sentido positivo. ¿Para qué? Para que las personas que habitamos una comunidad seamos desarrollados en todos sus aspectos, ¿no?, en todos sus aspectos políticos, sociales, culturales. Esto es lo que Isaiah Berlin toma como un aspecto positivo de la libertad, que es realmente donde entra el costo de los derechos y donde muchas veces no se nos plantea en una formación jurídica
lo que realmente representan estos, porque pues vemos que se nos enseña, tienes libertad al tránsito, tienes libertad a la vida, tienes libertad al debido proceso, tienes etcétera, 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 pero que efectivamente es una realidad tangible que pues, muchas veces los estudiantes salimos con aires quijotescos para vencer el mundo, pues vemos ahí que realmente es donde pues, chocan toda la hermosa teoría que se nos ha brindado y no se nos prepara, mejor dicho, en un sentido más real, más práctico acerca de lo que es la realidad, ¿no? Porque vemos que pues, en un sentido de debido proceso, de defender el debido proceso, pues todo tiene un costo ante los tribunales, ¿no? Que el juez recibe un cierto ingreso, todo el personal que conforma un juzgado recibe cierto ingreso y pues este es pagado por los contribuyentes. Entonces pues muchas veces no vemos esa necesidad de pago y que pues, realmente se materializa, ¿no? Lo que en un estado democrático se necesita, como es la necesidad de la libertad. Sí, bueno, yo quisiera apuntar ahora sobre una pregunta que nos hacen de pues cómo se gesta esta cultura, ¿no? Más bien el conocimiento del pago de los impuestos, de esta obligación de asimilarla, de cómo pues traducirla en un acto que realmente estemos como gobernados, convencidos de llevarlo a cabo y también cuál será el instrumento que nos garantizará dice, se fue la señal. ¿Nos escuchan? ¿Todo bien en Comunidad Martínez? ¿Nos escuchan? Sí, nos escucha. Todo bien. Haciendo hincapié en esta cultura en la que bueno, sí, todo es en función de cada sistema, de cada país en el cual se determinan reglas para cubrir estas obligaciones y bueno, como hemos hecho mención en diversos comentarios, pues cómo fomentar esta cultura, ¿no? O sea, empecemos desde las instituciones de educación en las cuales pues no se fomenta como tal esa, pues no se despierta esa inquietud en interesarse al destino de los recursos, hacia dónde se encaminan, exigir también pues esos resultados, porque realmente pues uno se concentra más en cosas meramente políticas, es decir, no sé, la importancia o el tiempo que le invertimos en entender el funcionamiento de pues todo el sistema fiscal por lo menos en nuestro país, pues ha sido decadente y pues no se ha reflejado ese interés en la población. Bueno, pues también aquí habría que cuestionarnos que si esta... ¿Nos preguntan? No. Está viniendo la señal. Si este mantenimiento y distribución de los recursos mantienen un sistema privado o favorecen el sistema favorecen y enriquecen el sistema de la seguridad social, porque los beneficios a corto plazo o a largo plazo para la sociedad se van a ver reflejados acorde con esto. Y bueno, no sé. Pues sí, también, bueno, ahondando también un poquito en esto cultural, pues muchas veces también caemos en las escuelas de derecho lo que nosotros conocemos como un positivismo, ¿no? Como un formalismo del mero procedimiento o de la mera cultura fiscal. No se nos enseña realmente lo que estamos planteando en este momento, que es la necesidad de entrar a colaborar o a contribuir con el resto de la comunidad. ¿Para qué? Para tener servicios comunes. Muchas veces en la facultad se nos enseña nada más a las normas, los pasos que tenemos que seguir, un procedimiento contencioso administrativo, se nos tecnifica mucho acerca de lo que es el conocimiento fiscal. Desafortunadamente no tenemos preparación, no hay docentes o personas que vean un poquito más allá, ¿no?, de lo que es el derecho fiscal, la importancia que tiene para un Estado el derecho fiscal, ¿no? Vemos que existen áreas de derecho civil, derecho penal, cada una con su importante trascendencia dentro de la comunidad social,
pero como tal el derecho fiscal pues yo creo que repercute en todo aquello que son servicios, todo aquello que es el bienestar público, ¿no? Que no nada más es inherente o responsabilidad de una persona, de un presidente, de un gobernador, de un síndico, sino que vemos que pues es colaboración de todos, ¿no? Todos estamos en la comunidad, somos pertenecientes a estos, y de hecho pues también ya de ahí las nuevas teorías ya no hablan de un presidente o de un gobernador, sino realmente empiezan a hablar de un administrador, ¿no? Que es realmente el que tiene la facultad de esto, ¿no? De llevar a cabo la administración del erario. ¿Para qué? Para velar o para ver por todos los servicios públicos que estén en óptimas condiciones, que las calles estén pavimentadas, que esté en correcto estado la luz, el drenaje. Vemos que son cuestiones que también yo creo que rayan un poco en el conocimiento del urbanista, ¿no? No es nada más una cuestión meramente jurídica, política, sino que ya exige conocimientos un poco más universales acerca de lo que es desarrollar un erario público, ¿no? De hecho, si no tenemos un buen administrador o no tenemos una persona visionaria acerca de lo que es un estado, pues tenemos problemas como los que padecemos todos, ¿no? Un tránsito absurdo realmente, trayectos para ir de trabajo a casa de más de 2-3 horas, ciudades dormitorio como el Estado de México, etcétera, etcétera, etcétera. Son problemas que atañen principalmente a esta administración, a esta falta de organización del gasto público, que pues desgraciadamente no se enseña a fondo, ¿no? Y la importancia y la relevancia que tiene en una comunidad que, como repetimos e insistimos, en las facultades de derecho se enseña nada más un artículo, se enseñan nada más procedimientos, se enseñan nada más técnicas que pues no comprenden una realidad, ¿no? Una realidad que vivimos, una realidad palpable, y pues muchas veces esto es lo que los estudiantes pues no damos crédito, ¿no? Que cómo es posible que en un aula se enseñe cierta cosa cuando la realidad está muy rebasada. No sé si ustedes también. Sí. Y bueno, regresando al primer capítulo que estamos analizando de esta obra, de acuerdo con esta manera de garantizar estos derechos que representan un costo, finalmente se traducen en costo. Realmente hay un problema cuando se legislan materias en las cuales se cree que solo el incluir nuevos derechos o garantizar nuevas libertades o garantizar cualquier otra modalidad que tenga que ver con los derechos, esto requiere de recursos, ¿no? Y entonces el momento que tienen las autoridades, o más bien el poder legislativo, tiene que analizar al momento de hacer una modificación en alguna ley, en incluir nuevos derechos, en la posibilidad de garantizar esos derechos con otros instrumentos. Esto también nos lleva al análisis de los recursos que se van a destinar para la satisfacción de estos derechos, de estos intereses de los gobernados. Y bueno, aquí también nos hace mención sobre que hay que pagarles a quienes van a hacer esto, porque realmente, volvemos al argumento principal, todo tiene un costo y no podemos prescindir de que la autoridad lo va a hacer de manera gratuita, o la impartición de justicia también va a ser de manera gratuita, el legislador tampoco va a conducirse en ese mismo sentido. Entonces, la preparación inclusive de la autoridad fiscal, de la autoridad que va a recaudar, de la autoridad que va a imponer multas, de la autoridad que va a imponer sanciones, de todos estos operadores los que se van a encargar de la ejecución de estos actos. Todo esto se traduce en un gasto, en un costo que esto pues en ocasiones no nos ponemos a pensar como gobernados, ¿no? Realmente pues pagamos nuestros impuestos, lo hacemos de manera oportuna, y cuando no, viene una sanción que realmente se tendrá que traducir en otra. Y bueno, a lo que voy es el argumento en el cual pues también la importancia que tiene el ver que estos recursos también van destinados a la preparación del Estado en materia fiscal, en cómo nos va a recaudar y cómo nos va a imponer esos impuestos, ¿no? Cómo los va a ir determinando en función de qué impuesto, de qué es lo que se va a gravar, cómo se va a hacer,
es decir, toda esta estructura de todo un órgano legislativo. Sí, pues para exigir los derechos es necesario, habría que cuestionarnos si es necesario la distribución de los recursos. Yo pienso que sí, porque si estos no son distribuidos correctamente, la libertad se ve coartada. La libertad se ve coartada en tanto que el Estado delimita cómo van a ser distribuidos los recursos, y si el pago de los mismos va a poder darle el derecho a la persona a exigirlos. Aquí es lo que Hans Kelsen hacía mención en cuanto a lo del derecho electoral, y lo voy a citar, que es el derecho al ciudadano de votar al derecho del ciudadano a votar corresponde el deber del funcionario electoral. Esto quiere decir que si los costos de las boletas, las campañas, no sé, también las mesas de cada casilla, pues estos tienen un costo. ¿Cómo se va a poder llevar a cabo si estos nos hacen pensar que si estos no se dan los recursos suficientes, pues nos hacen pensar que nosotros no podemos ejercer estos derechos? Cosa que pues no es totalmente contradictoria. No sé qué piensan ustedes. Sí, bueno, creo que va muy de la mano con lo que ya comentábamos, ¿no? Lo que es la libertad política, la libertad de pertenecer a una comunidad, y que pues al final de cuentas todo esto tiene un gasto, ¿no? Un costo. Como vemos actualmente estamos en proceso electoral, y pues todo esto lo vemos en lo que es con el IFE, ¿no? El IFE tiene un costo en dinero pecuniario, pues sale de todos nosotros, ¿no? Todos aquellos que contribuimos al erario, pues sabemos que está ahí en el IFE, ¿no? Por eso pues nos enfada tanto cuando hay un despilfarro, cuando hay un mal uso de fondos, ¿no? Como lo hemos visto. ¿Por qué? Porque pues es el trabajo de todo lo que está ahí reflejado y lo que está ahí visto, ¿no? Este organismo de reciente creación de los 90s, pues como bien tiene como tarea principal pues velar por el derecho político de todos de votar, ¿no? Y que ese voto se respete. Entonces de ahí que pues esto tiene un costo, ¿no? Un costo muy muy grande, que pues ahorita no tengo a la mano cuánto eroga o cuánto necesita el IFE, pero pues sí es bastante dinero que precisamente garantiza nuestra libertad política, ¿no? Entonces aquí es donde vemos que hay una correlación muy importante acerca de libertad-costo, ¿no? En un proceso avanzado, en un proceso de Estado contemporáneo, pues vemos que el Estado tiene un costo en cuanto a velar por las libertades de los ciudadanos, ¿no? Que no nada más es pagar impuestos porque Hacienda te lo pide, o porque hay comerciales malísimos de Hacienda que te dicen que pagues a tiempo, que seas puntual, ¿no? Sino al contrario, yo creo que debería de ser encaminada la política de recaudación a una cultura de fiscalización, ¿no? En la que todos seamos parte de este gasto, y que realmente se vea como eso, ¿no? Como que estás contribuyendo para que todo marche bien, para que todo esté en orden, ¿no? Yo creo que también aquí entra mucho la idea de la ética en los ciudadanos, que es pues simplemente actuar por el mero deber de cumplir, ¿no? No obviando, o que no resulte trascendente para nuestro actuar que haya una sanción, que haya una multa, que se nos esté correteando, ¿no? Sino que precisamente porque tenemos esa necesidad o ese sentimiento de pertenencia, es porque actuamos, es porque pagamos impuestos, es porque contribuimos. No requerimos una sanción, no requerimos de una norma o de un abogado fiscalista que nos diga, no, pues tienes que pagar por tal o cual cosa, ¿no? Sino que todos sabemos conscientemente de que nuestra actividad produce riqueza, y a la vez esa riqueza pues tenemos que destinar cierto porcentaje a cubrir los gastos públicos, ¿no? Que pues es gran parte derivado de ella, ¿no? Porque sin esta pues no podríamos usar calles, no podríamos utilizar la luz, no podríamos utilizar el drenaje, ¿no? O sea, tantas cosas que desafortunadamente no somos conscientes al momento de utilizarlas, pero que están ahí como parte de una obra pública, como parte de un erario, como parte de un costo que todos tenemos, que pues no se nos enseña eso, no se nos enseña a que realmente estas cuestiones son complejas, ¿no? de visualizar para un Estado, y que pues muchas veces el gobernante pues no se explica o no propugna por cuestiones de esta índole, ¿no? Sino que se van más por aquellas obras de relumbrón o por aquellas obras vistosas, y no se van más por estas obras que no se ven tanto a la luz de
de los ciudadanos, pero que están ahí, que son muy, muy útiles. Sí. Y bueno, realmente la reflexión que podemos sacar de este primer capítulo de esta obra se concentra en, pues bueno, el Estado requiere de recursos, requiere llegarse de dinero, pues para poder actuar y poder participar y bueno, empezar a coordinar y garantizar estos derechos. El Estado no puede actuar per se sin estos recursos, sin estas herramientas con las cuales pues empiece a trabajar y a moverse, porque realmente el Estado en sí, al no obtener estos recursos por parte de la población, pues no puede poner en marcha y no puede ejecutar muchísimos programas que realmente la sociedad los necesita. Pensemos en los derechos primordiales más importantes, no sé, se me viene a la mente la educación, la salud, la seguridad. No sé, son muchos los problemas que realmente se enfrenta la sociedad y es necesario de la participación de todos, porque si no, no hay manera de garantizar estos derechos. El Estado podrá actuar sí y solo si la población se lo permite y pues contribuye con su obligación de pagar impuestos. Sí, yo creo que también aquí, pues cerrando ya también un poquito el tema, pues es muy importante, ¿no?, la participación de los ciudadanos dentro de la política, dentro del contexto público. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros participemos, en la medida en que nosotros veamos las cuentas, fiscalicemos las cuentas en las que se está utilizando el gasto público, yo creo que en esa medida es como podemos acercarnos un poquito más a la transparencia, ¿no? Yo creo que este tema también que da mucho de qué hablar, pues es nada más práctico, ¿no? Si los ciudadanos mantenemos una actitud abúlica, una actitud indiferente hacia todo esto de que es el gasto público, lo que son el actuar público, todo lo que son representaciones populares, los legisladores, pues yo creo que con ello es que nosotros estamos tras de ellos y precisamente haciendo que cumplan su función, ¿no?, de servicio público y no como una cuestión monárquica del siglo XVIII de ser ellos los que tomen decisiones no autoritarias, sino que realmente nosotros seamos los que estemos ahí velando por que se cumplan las cosas, porque sean nítidos los gastos y porque todo esto se aplique a cuestiones que son fundamentales, ¿no?, como bien lo mencionaba David, a educación, a salud, todas estas son cuestiones pues, que ya nosotros un poquito más técnicos en derecho pues vemos que son oleadas de derechos que han surgido en primera, segunda, tercera generación, que bueno, actualmente hay teorías que dicen que no se debe hacer esta distinción de los derechos porque todos forman parte de un bloque. Entonces pues no tenemos que hacer todo esto en bloque, ¿no? No sé, algo más que agregar, David. Sí, pues bueno, realmente el tiempo no nos alcanza para poder abordar una obra en la cual se tocan argumentos muy importantes y pues bueno, quisiéramos utilizar las siguientes transmisiones para continuar hablando de esta interesante obra de trascendencia en la actualidad que genera mucha reflexión y nos invita a ser más participativos, a hacer una reflexión más interna sobre el costo de los derechos que no son gratis. Pues bueno, en nuestra siguiente transmisión abordaremos el segundo capítulo de esta obra. Avanzaremos con los siguientes programas. También pueden pues conocer nuestro canal en YouTube, nos buscan como Proyecto Grado Cero y pueden pues conocer la transmisión de los programas que hemos tenido aquí. Asimismo, pues si se pierden, se han perdido este episodio, pues lo consulten en YouTube. Sí, bueno, pues yo creo que también pues, uno de nuestros programas van a ser una entrevista que tuvimos con el teórico Kenneth Lima, un importante filósofo estadounidense, no se lo pierdan, estén procrastinando. A News Animalium también van a entrevistar a un importante teórico ahí del medio ambiente. Entonces pues yo creo que sería bueno que chequen cada podcast que estamos produciendo y pues
nuevamente reiterar que sigan nuestro proyecto y pues ojalá que les guste y esperamos sus comentarios. Nos pueden escribir en Facebook, en Twitter. En Twitter es Proyecto Grado Cero, el cero con número. Ahí esperamos todos sus comentarios, todas sus sugerencias, preguntas, inquietudes, no sé, demás. Este programa lo hacen ustedes, entonces pues los esperamos, ¿no? Sin nada más que agregar, entonces muchas gracias. Te esperei na lua crescer, vi cadeira boa, sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu, resfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu, e jurou conversas de Deus.